bienvenida un día más a nuestros talleres de cocina saludable. Soy Montse Medina y hoy te voy a acompañar en este taller en el cual haremos hamburguesas vegetales. Verás que hacer hamburguesas vegetales en casa es extremadamente fácil, es económico y es muy divertido. La variedad de sabores es infinita, hasta donde te lleve tu imaginación. Podemos hacer hamburguesas vegetales basándonos en verduras, como puede ser pimientos, berenjenas, espárragos. Podemos hacerlas con una base de legumbre, con toda la variedad de legumbres que tenemos, garbanzos, lenteja caviar, lenteja coral, lenteja pardina, frijoles, alubias, azuquis. La variedad de legumbres es muchísima. También puede ser la base, un cereal, como puede ser arroz, puede ser mijo, quinoa, polenta, en fin, todos los cereales que hay en el mercado. Y también podemos hacer las hamburguesas haciendo una combinación de varios elementos, que es lo que habitualmente hacemos. Los dos parámetros más importantes cuando hacemos las hamburguesas vegetales en casa son la textura y el sabor. La textura debe ser siempre suficientemente húmeda como para que sea agradable en boca, que sean jugosas, pero suficientemente seca para que no se nos deshagan, sobre todo cuando las estamos pasando por la plancha. Y para solucionar estos problemas que nos pueden aparecer, si tenemos un exceso de humedad en nuestra masa para las hamburguesas, es fácilmente solucionable. Podemos poner algún elemento que sea absorbente, como puede ser pan rallado, pueden ser frutos secos picados, puede ser avena picada también en copos muy finos. Todo esto son agentes que absorberán el exceso de humedad, y si nos ha quedado una masa demasiado seca y vemos que al formar las hamburguesas se nos quiebran, podemos aportar humedad de diferentes maneras. Podríamos añadir un poco de salsa de soja, podemos añadir una grasa que puede ser aceite de oliva, aceite de girasol. Podemos incorporar alguna legumbre machacada, que también tendrán humedad interior, o también podemos incorporar alguna verdura como espinacas, acelgas, que también tendrán bastante humedad y nos aportarán esa poquita de humedad más que nos hace falta para poder formar nuestras hamburguesas. El buen sabor de nuestras hamburguesas vendrá condicionado por dos factores. Uno, cómo estamos tratando todos los productos, es decir, que la cocción de la legumbre sea la apropiada, la cocción del cereal sea la apropiado, que hayamos utilizado algo que le dé sabor, que la cebolla, si la utilizamos, también la hayamos trabajado, pero sobre todo lo que más nos va a ayudar a dar un plus de sabor van a ser las especias, con toda la variedad que tenemos, y las hierbas, tanto frescas como secas. Jugando en equilibrio con hierbas, especias y un buen tratamiento del producto principal, veréis que os van a quedar unas hamburguesas de primera. Para formar las hamburguesas vegetales no necesitamos comprar utensilios caros ni diferentes a lo que tengamos en casa. De hecho, nuestras manos son la manera más sencilla de formar las hamburguesas. Os aconsejo que no hagáis las hamburguesas demasiado grandes, puesto que las hamburguesas vegetales siempre tienen una textura que se puede quebrar más fácilmente. Os aconsejo no hacerlas más grandes de lo que es la palma de vuestra mano. Así son fáciles de formar y después también en la plancha, cuando les estamos dando vuelta, no se nos quebrarán. De todas maneras, también podemos ayudarnos de los típicos aros de marcapastas, o también en el mercado encontramos de diferentes marcas utensilios especiales de silicona o de acero inoxidable que son específicos para formar las hamburguesas. También lo podríamos utilizar. Estos utensilios suelen tener una medida más grande y una más pequeña. Os aconsejo la pequeña. La grande está bien si hacemos unas hamburguesas de carne que tienen una consistencia diferente, pero no os lo aconsejo para nada para las hamburguesas hechas en casa si son vegetales.
Os quiero presentar uno de los productos que utilizaremos hoy, que tal vez no es tan conocido, y es el seitán. El seitán en nuestra cultura es algo nuevo, pero en la cultura oriental el seitán es un alimento milenario, se ha utilizado desde hace siglos. Y realmente no es otra cosa más que la fracción proteica del trigo, es el gluten. Tiene este aspecto, como veis, es como si fuera un trozo de carne o una esponja muy densa, y realmente nos sustituye o puede ser una alternativa al consumo de carne, puesto que el 25% de su contenido es pura proteína. Y se puede utilizar en cualquier receta donde habitualmente utilizamos carne, lo podemos sustituir fácilmente por seitán. Es muy digestivo, suele gustar fácilmente a toda la familia, incluido a los niños, y bueno, acepta diferentes tipos de cocciones, exactamente igual que si fuera carne. Con el seitán podemos hacer croquetas, empanadillas, podemos hacer hamburguesas, como vamos a hacer hoy, o utilizarlo en asados, en estofados. En cualquier plato donde utilizaríamos carne podemos, como una alternativa, emplear el seitán. Uno de los alimentos que vamos a utilizar en una de nuestras hamburguesas es un cereal que se llama mijo. El mijo tiene este aspecto, ¿veis? Que son como unas bolitas, son unos granos en forma de bolita. Y el mijo es un cereal que no es nuevo, ni mucho menos, es un cereal muy antiguo. En la Biblia ya se menciona el mijo. Es originario de África, no contiene gluten, siempre es integral, y es un cereal que está especialmente indicado porque tiene mucho hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. Está especialmente indicado para embarazadas, para deportistas, en caso de debilidad física, cuando hay anemia, astenia, y para los deportistas es especialmente bueno porque fortalece los músculos y evita los calambres. Tiene un sabor muy agradable y además es muy versátil, lo podemos utilizar de muchísimas maneras. Hoy será uno de los elementos principales de nuestra receta de hamburguesas vegetales. Cebolla tierna para las hamburguesas de mijo. Con la cebolla tierna habitualmente siempre tiramos toda la parte verde, pero es cierto que podemos aprovechar una parte. Toda esta parte es aprovechable. Y aquí estas partes internas también. Y de hecho, si tuviéramos pensado hacer un caldo, podríamos picarlas y ponerlas también en el caldo. De esa manera aprovecharíamos toda la cebolla. Esta parte cortamos, quitamos la parte externa porque está seca, que no es que le pase nada, simplemente es que está seca, ¿veis? Y esta parte es completamente aprovechable. Aquí quitamos también la primera capa, porque siempre está sequita. Y empezamos a picar la cebolla. De mijo, lo que tenemos que hacer es esta cebolla tierna que tenemos picada, pocharla. Ponemos un poquito de aceite en la cazuela, ponemos un chivadito para que nos avise de cuando este aceite ya está caliente.
Pondremos un poquito de sal siempre, poner sal cuando hacéis o cebolla o puerro, y ya está sonando, no sé si se escucha, ya hace shhh. Eso quiere decir que el aceite ya ha alcanzado una temperatura buena. Ponemos la cebollita. La sal, porque la sal por el proceso de ósmosis va a ayudar a que el agua interior salga. Le vamos a dar unas vueltecitas y después, si no queremos estar todo el tiempo pendiente de la cebolla, pues le pondríamos la tapa, bajamos el fuego y vamos mirando de tanto en tanto, moviendo. Si la cebolla se nos quedara muy seca, tendríamos al lado un vaso, una tacita con un poco de agua e iríamos incorporando agua muy a poco. Tenemos que hacer la cebolla que esté blandita, pero en este caso para las hamburguesas no hace falta llevarla muy al extremo, no queremos caramelizar la cebolla, simplemente que esté blandita. Ya tenemos la cebolla tierna, muy pochadita, ya está blandita, pero sin llegar a caramelizarse. Y aquí tengo la taza de mijo lavado y escurrido. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo aquí para secarlo. Al hacer esto, el mijo después tiene un sabor mucho más agradable, tiene un sabor como de nueces, es bastante agradable el mijo, muy fácil de comer y los niños y todo suele gustar bastante. Lo secamos aquí juntamente con la cebollita y ahora vamos a ponerle la cúrcuma, el curry, la pimienta y la sal. Bien. De cúrcuma le pondremos una cucharadita de postre y de curry otra. Pondremos la pimienta, siempre que utilicéis cúrcuma, poned siempre pimienta, porque la pimienta aumenta ese gran poder antiinflamatorio que tiene la cúrcuma, se ve incrementado con la pimienta. Removemos un poquito para tostar un poco las especias y ponemos 2 tazas de agua, el doble de agua que de mijo. Y ahora, esto se tiene que cocinar tapado. Pensad que hemos puesto una cantidad de agua muy bajita. Si lo dejáis destapado o el fuego está muy alto, entonces tendríais que poner más cantidad de agua. Se trata de que se cocine con el agua que hemos puesto para luego no tener que estar drenando agua, que quede justo al punto. Tapamos y cuando empiece el hervor bajaremos fuego muy flojito y lo dejaremos unos 20-25 minutos. Si vuestro fuego fuera muy fuerte, siempre que sea de gas, podéis utilizar uno de estos. Esto es un difusor. Yo se lo pondré porque el difusor lo que hace es que el fuego sea todavía mucho más bajo y no se concentra solo en el centro, sino que se distribuye de forma uniforme y bueno, impide normalmente si cocinas los cereales con un difusor no se te pegan nunca. Bueno, pues tenemos aquí los espárragos ya cortados en trocitos y los vamos a cocinar al vapor. Para cocinar al vapor necesitamos una olla de 2 cuerpos o bien el cestillo que va en algunas ollas que se pone dentro, que tiene la misma función. Siempre lo que necesitamos es un cuerpo en el cual va a ir el agua, aquí yo he puesto como 3 deditos de agua, y un cuerpo superior que tiene la base con unos agujeritos por donde pasará el vapor. Así el alimento se cocina sin tener contacto directo con el agua. Es una manera de cocinar las verduras, si no queremos, como es en este caso, que se nos llenen de agua, porque sería un exceso, pues es una manera muy apropiada para cocinarlos. Lo ponemos aquí y
Le ponemos un poquito de sal. Aquí, si fueran, pues podríamos hacer unas patatitas o una zanahoria, pues lo haríamos igual, ¿eh? Lo troceamos, lo ponemos aquí, salamos, ponemos pimienta, ponemos los ingredientes, los condimentos que queramos y muy importante, tapar el fuego flojito. Y en el caso de los espárragos os aconsejo unos 7 minutos. Yo siempre me ayudo de estos pinchitos, o si no, una punta de cuchillo, pinchas una de las partes más gruesas del espárrago y si ya el pinchito o el cuchillo entra fácilmente, es que ya está cocinado. Retiramos y los enfriamos. Vamos a picar los espárragos. Lo podemos hacer o bien con cuchillo o bien con una picadora. Los ingredientes ya preparaditos para las hamburguesas de mijo. Mirad qué bien ha quedado el mijo, ha quedado en su punto, y eso que todavía está caliente. Cuando se enfríe quedará más compacto todavía. Por cierto, un detalle, puse la sal fuera de cámara. Recordad cuando pongáis el mijo a cocinar de ponerle la sal. Bien, pues ahora ya podemos juntar los espárragos que están hechos al vapor y picados con la picadora, pero se pueden picar también muy fácil con un cuchillo. Removemos y le ponemos también las nueces. Aquí las nueces nos sirven como agente para espesar. Que quede todo muy bien, muy uniforme, y esperamos a que se enfríe para poder formar las hamburguesas. Y aquí tenemos la masa de las hamburguesas de mijo, espárrago y nueces. La hemos dejado enfriar y ha ido tomando cada vez más consistencia, y ahora lo podemos formar perfectamente. Hacemos una bolita y la bolita la chafamos. Estas hamburguesas sí que os aconsejo que las paséis o por pan rallado, por polenta, por harina de maíz, como voy a hacer yo. Algo que no deje que luego se nos pegue cuando las pongamos en la sartén. Se podrían hacer también en el horno, pero bueno, yo las encuentro mucho más buenas pasadas por la plancha con un poquito de aceite. Como veis, salen muchas, con esta cantidad salen muchas, pero estas hamburguesas las podemos congelar, y mi consejo es que cuando hagáis hamburguesas o croquetas o cosas que hay que hacerlas a mano y se lleva un tiempo, no hagáis media docena. Haced bastante cantidad, congelar, y así ya tenéis para más días. ¿Veis? Quedan preciosas, quedan muy, muy, muy bonitas, hechas así a mano, no necesitamos ningún artilugio. Bueno, ha llegado el momento de pasar por la sartén las hamburguesas. Vamos a empezar con las hamburguesas de mijo. Ponemos aceite en la sartén. También las podríamos hacer en plancha, pero estas solamente en plancha, bueno, pues igual no nos gustarían tanto. Así que tampoco hace falta mucho aceite, lo justo para que se doren un poquito. Pensad que todos los elementos que lleva la hamburguesa están cocinados, por lo tanto no hay que cocinarla para cocinar los alimentos, sino pues para que quede crujiente, que quede vistosa. El aceite ya está caliente, ya podemos empezar. Vamos a ver si ya han tomado color por un lado. Sí, estupendas. Las vamos girando con cuidadito. ¡Oh, qué color!
están fantásticas y además aguantan la forma perfectamente. Eso es muy importante cuando hagáis el mijo hacedlo como os he indicado, con 2 volúmenes de agua solamente, tapado, fuego bajo. Si tenéis difusor, ponedle difusor de manera que sea un mijo que esté bien cocinado, pero con la cantidad de agua la menor posible. Bueno, pues vamos a esperar a que se doren también por la otra parte y la sacaremos. Diréis que me están diciendo, cómeme. Nuestra cebolla y el ajito para la hamburguesa de seitán. Comenzamos quitándole punta y punta, la partimos por la mitad y quitamos la capa externa. Ahora, como la queremos picada fina, lo que tenemos que hacer es efectuar unos cortes horizontales, unos cortes verticales y después unos cortes transversales para hacer cubitos. De ajo va muy bien chafarlo y de esa manera es muy fácil sacarle la piel. ¿Veis? Ahora ha quedado hueca y sale muy fácilmente. Y lo picaremos también. Que tenemos para las hamburguesas de seitán, lo que vamos a hacer con ellos es con un chafador de patatas. Este es un instrumento económico, fácil de utilizar, no necesita ni electricidad ni pilas y os aconsejo de verdad que para hacer hamburguesas, sobre todo si queréis utilizar legumbre, os hagáis con uno de estos. Son imprescindibles. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres chafar, como en este caso estas azukis, pero podrían ser frijoles o lentejas, garbanzos, con un tenedor cuesta muchísimo trabajo y si lo hacemos con máquina, como no tiene suficientemente agua, no tiene demasiado líquido, se nos va a quedar hecho una pasta dentro de las cuchillas. Y sin embargo veréis que con este instrumento es maravillosamente fácil, solamente tienes que ir presionando y al igual que chafamos patatas, pues podemos chafar estas legumbres que ya están cocidas. Como están blanditas, pues se chafan maravillosamente. Como veis, lo que hemos conseguido es una pasta que está chafada, pero todavía conserva algunos granitos, algunos trozos de los azukis enteros, porque la gracia de una hamburguesa es que haya unas partes más machacadas, más blandas, pero también encontrarnos trocitos, que no sea la hamburguesa tipo puré. Así que con este instrumento veréis que os va a quedar de fábula. Vamos a trabajar ahora la cebolla y el ajito para hacer la hamburguesa de seitán. Ponemos un poquito de aceite en la olla, un chivadito que nos avise de cuando el aceite está caliente
Y después lo que haremos será, una vez que la cebolla y el ajo ya estén un poquito hechos, tampoco hace falta hacerlos muchísimo, pondremos el pimentón ahumado, le daremos una vueltita y los azukis que habíamos chafado antes también los pasaremos por aquí. Queremos unos azukis así como refritos, porque son mucho más sabrosos y además quitamos exceso de agua. Vamos allá. A punto la cebollita, ponemos un chorro de aceite, poca cosa, y incorporamos el pimentón ahumado. Vigilad siempre con el pimentón ahumado, bueno, con cualquier tipo de pimentón. En cuanto lo pongáis, dad vueltas porque si no se engancha y se puede quemar enseguida. Le damos aquí unas vueltecitas, esto desprende un aroma deliciosísimo. Y en cuanto ya lo tenemos un poquito tostado, pero ya os digo, vigilad que no se os vaya a quemar, incorporamos la legumbre que hayamos preparado, azukis, frijoles, lo que sea. Y ahora le damos a todo unas vueltecitas hasta que veamos que ya está es un poco más seca la legumbre. Pues sale, aquí me quedo yo haciendo esto. Tenemos ya aquí los azukis con el ajo, la cebolla y el pimentón ahumado. El seitán, que lo hemos partido en daditos, y romero y orégano. Lo primero que vamos a hacer es poner en la picadora las hierbas, porque así no encontraremos trozos grandes, será todo en trocitos pequeñitos. Y ahora lo que iremos haciendo será meter el seitán en porciones aquí en la picadora y lo iremos pasando al bol que tenemos juntamente con los azukis ya preparados. Vamos allá. Nuestro bol con todos los ingredientes de las hamburguesas de seitán. Ahora simplemente tenemos que ir removiendo para amalgamar todo. Yo aquí tengo un poquito de pan rallado por si me hiciera falta, pero puede que no. Llega un momento que ya no se puede hacer con una cuchara o un tenedor y directamente hay que entrar con las manos. Ahora lo que vamos a hacer es dejar la masa para que se enfríe porque está un poquito tibia y también para que el pan que hemos puesto vaya absorbiendo la humedad y se convertirá en una masa mucho más fácil de trabajar. Bien, pues ya se nos ha enfriado la masa de las hamburguesas de seitán y ya podemos ir formándolas. Coges con una cuchara, haces una bolita, forma. Mi consejo, ya os digo, no lo hagáis mucho más grande que esto porque después cuando te pones a darle vuelta en la sartén se te pueden quebrar, entonces es mucho más cómodo. Cómete 4 o 5 de este tamaño y bueno, no hace falta hacerlas demasiado grandes. Como veis, la forma la aguanta perfectísimamente, están en su punto porque luego estas van a estar húmedas y jugosas por dentro, pero nos aguantará la forma perfectamente. Estas hamburguesas no hace falta rebozarlas ni nada, directamente pueden ir a la sartén o a la sartén de asar o a una sartén o a una plancha. Para las hamburguesas de seitán vamos a utilizar este tipo de paella que tiene las rayitas, ¿vale? Que queda como al grill.
He puesto un poquito de aceite, no mucho, pondré un poquito más porque creo que me he quedado un poquito corta. Esperamos a que se caliente y empezamos a marcarlas. Bien, nuestra sartén para asar ya está caliente y ya podemos empezar a entrar las hamburguesas de seitán. Como veis, estas también mantienen la forma perfectamente porque las hemos hecho pequeñitas. Estas, si las hacemos grandes, se nos abrirían. Vale más la pena hacerlas pequeñitas y bueno, nos comemos más. Bueno, pues ya las tenemos, ya les hemos dado la vuelta. Están doraditas, preciosas, huelen estupendísimamente. Así que vamos a sacarlas ya y a ver cómo emplatamos. Os voy a enseñar a hacer una salsa muy sencilla para poner con las hamburguesas. Esta salsa tiene como base unos anacardos que han estado en agua 6 horas. Ahora los hemos drenado bien, los ponemos y veréis que es una salsa muy fácil. Ponemos una cucharada de postre de sal, una cucharada sopera de levadura nutricional y 2 cucharadas soperas de zumo de limón y un poquito de agua que iré añadiendo a medida que vea que me hace falta hasta tener una crema lisa. Voy a pasarla por la batidora y os enseño cómo nos ha quedado. Bien, aquí está. Este es el aspecto que tiene la salsita que hemos hecho. Podríamos hacer una salsa con mostaza, una salsa mayonesa, una tofunesa, en fin, hay muchísimas opciones, pero esta es rápida y deliciosa. Bien, pues hasta aquí nuestro taller de hamburguesas vegetales caseras. Espero que os haya gustado y que os animéis a probar estas 2 recetas que hemos hecho y a improvisar, a inventar, a probar. Atreveos a combinar diferentes texturas, diferentes sabores y veréis cómo es de fácil prepararlas en casa. Nos vemos en el próximo vídeo de Cocina Saludable.